Hola jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Juárez Reyes. Voy a ser su docente al grupo de noveno A de la asignatura de Intervención en Crisis. Y bueno, este video básicamente es para dar a conocer en muy grosso modo cuáles van a ser los elementos indispensables que nosotros necesitamos abarcar, insisto, a lo largo de la asignatura. Entonces, bueno, tenemos que dentro de estos elementos, y una parte muy bonita, porque quiero que ustedes puedan entender y visualizar lo maravilloso de este asunto, es que tenemos que, por ejemplo, en China, un vocablo chino que tiene la etiología de crisis, nos refiere que la palabra crisis significa dos cosas, perdónenme, significa una cosa bien importante, que significa oportunidad. ¿Sabes? Entonces tenemos que la crisis, de manera etimológica, significa oportunidad. Más adelante vamos a ver también a lo largo de la asignatura otros significados, otras etiologías, que nos hablan de que crisis generalmente significa estar hasta el límite o estar en el borde, ¿sí? Entonces, bueno, les platico todo esto porque es importante que nosotros podamos visualizar, ¿sí? A la crisis no solamente como estar hasta el borde, ¿sí? O como estar en el borde, ¿sí? Sino también como una oportunidad. Y bueno, con esto de una oportunidad nos vamos a adentrar un poquito más adelante, posteriormente, a un asunto en el que vamos a tener dos tipos de intervenciones respecto a la crisis. Vamos a tener la intervención de primer grado o de primer orden, ¿sí? Y la intervención de segundo orden. ¿De acuerdo? Vamos a ahondar en qué es lo que cada una de estas dos refiere. Y además de todo esto vamos a ver cómo el trabajo que se realice en cada una de estas dos intervenciones va a definir muchísimo la forma en la que la persona va a poder desarrollarse después de la crisis. Entonces, bueno, si ustedes se ponen a analizar un poquito, se percatarán, y necesito que lo hagan porque después lo vamos a abordar un poquito en clase. Si ustedes se ponen a observar un poco, se percatarán que han pasado por diferentes crisis, ¿sí? Sea que han vivido un desamor, sea que han vivido, no creo que un divorcio, alguno de ustedes, pero bueno, un desamor, la pérdida de una persona importante o de algún animalito, alguna cosa importante, algún cambio, alguna transición entre algún elemento y otro, por ejemplo, entre la prepa y la licenciatura, etc. Todos estos cambios van generando en nosotros cierto tipo de crisis. Lo vamos a abordar, insisto, más adelante, cuando nosotros vamos a empezar a desarrollar la teoría de la crisis. Sin embargo, bueno, cuando nosotros vivimos una de estas transiciones, vamos acumulando más y más elementos, ¿sí?, que van fomentando nuestra resiliencia. Sin embargo, de no ser de este modo, ¿sí?, nosotros vamos juntando un fracaso, otro fracaso, y entonces todo esto va dando lugar a lo que después nosotros podríamos llamar como crisis. Nosotros podemos observar esto como crisis o como oportunidad, dependiendo de la forma en la que nosotros vamos trabajando, vamos viviendo, vamos resolviendo cada uno de estos supuestos fracasos. Entonces, eso es un elemento importante. Cuando nosotros vamos creciendo en nuestro desarrollo evolutivo, en nuestro ciclo vital, vamos generando también ciertas habilidades. Estas habilidades nos van dando características, capacidades que nos permiten ir desarrollándonos en diferentes etapas posteriores. Sin embargo, si nosotros no las desarrollamos de manera adecuada, entonces puede venir una situación que más tarde se detone como una crisis. A eso es a lo que me refiero con este pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Más allá de todo esto, que podría ser como una ondita, un asunto propios de la naturaleza humana, existen también otros elementos con los que de repente podemos toparnos a lo largo de la vida, ¿sí? Y es, por ejemplo, la muerte de alguna persona querida,
la desaparición de alguna persona, la pérdida de algo de manera inesperada, etc. Entonces, todas estas que nosotros más tarde trabajaremos como crisis circunstanciales, también son un producto que vamos a trabajar nosotros, ¿de acuerdo? Y dentro de todo esto vamos a ver que una parte importante, una parte que nosotros debemos destacar es la prevención. Ajá. Es decir, la forma en la que nosotros vamos a ir de alguna manera, no me gusta el término, pero lo utilizaremos por ahora, preparándonos, ajá, de manera resiliente, para que en el caso de que nos ocurra una de estas cosas que podría ser de orden vital o de naturaleza vital, o de tipo circunstancial, ¿sí?, podamos ir desarrollando los elementos necesarios que nos permitan salir avante de todas estas cosas, de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente estos son los puntos relevantes que nosotros vamos a tocar en la asignatura. Ahora, nosotros sabemos que nos estamos desarrollando, ya están ustedes en la etapa final de su desarrollo como psicólogos. Entonces, bueno, dentro de este desarrollo como psicólogos, sea para su beneficio personal o sea para el crecimiento profesional, necesitarán ustedes entender y poder manejar por lo menos una intervención de primer orden. En el caso de que no les interese en lo absoluto la psicoterapia o la psicología clínica, ustedes deberán entender, deberán poder desarrollar los elementos necesarios para realizar intervenciones de primer orden, ¿sí? Es decir, las que son de manera inmediata posterior a alguna crisis. Mientras que la intervención de segundo orden son las que van más allá, es decir, las primeras semanas, los primeros meses después de ocurrida una crisis, dependiendo de qué tan fuerte sea. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos que abarcar en el curso. Para mí va a ser muy grato trabajar con esta asignatura con ustedes, ¿de acuerdo? Sobre todo porque, bueno, ustedes ya tienen elementos que nos permiten ir desarrollando ciertas cosas, ¿sí? Es decir, ustedes ya realizaron su servicio social mínimamente, entonces pueden ya identificar ciertos elementos a partir ya de su experiencia. Entonces, bueno, trabajemos juntos y trabajemos bonito. Esta es una pequeña introducción general respecto a lo que vamos a abarcar en la clase, ¿de acuerdo? Muchas gracias, bienvenidos.